Estamos al aire nuevamente y vamos a hablar de lo que había anunciado. ¿Cómo es que llega el gabinete Bellido a pedir el voto de confianza? La verdad es que si miramos las encuestas hay que decir que bastante magullado y eso nada más que refleja las decisiones poco acertadas que de momento viene tomando el Ejecutivo. Si empezamos por el nombramiento del propio Premier y varios de los miembros de su gabinete. Y son decisiones que ha tomado el presidente Castillo, que en 2 semanas de gobierno tiene a casi la mitad del país desaprobando su gestión, el registro más bajo en los últimos 40 años de un presidente al estrenarse en el mandato. Hay otra encuesta que señala, además, pese a las críticas de los radicales de Perú Libre, parece ser una muestra de que el gobierno está escuchando y que empieza a rectificar viendo que la palabra del maestro se devalúa y se devalúa rápidamente. Hay que decir, sin embargo, que estas rectificaciones no siempre son acertadas, porque en este esfuerzo de recuperar a la opinión pública y en los espacios donde se genera opinión pública, hasta la semana pasada ocupado por Vladimir Cerrón, el presidente ha hecho algunos anuncios que podrían sonar bien. La entrega de bonos, que supone el desembolso de 4.500 millones de soles cuando afrontamos una tercera ola inminente y que necesitamos reforzar el sistema de salud. Pero también, por ejemplo, respecto al aumento del precio del gas y de los alimentos de la canasta básica, anunció ya vienen sorpresas, ¿no?, generando mayor incertidumbre a la que ya hay. Entonces ahí tuvo que salir el ministro Franque como bombero a apagar el incendio y decir tranquilos, no va a haber control de precios. Quien también ha tenido que salir en ese mismo papel, ¿no?, de calmar las aguas ha sido el ministro de Justicia Aníbal Torres, que ayer en una entrevista ha declarado que de momento el presidente no tiene intentado presentar un proyecto para modificar la Constitución y que se incluya la Asamblea Constituyente. La pregunta es, con todas las denuncias que se empiezan a sumar a las que ya conocemos respecto a los ministros del gabinete Bellido, ¿es suficiente estas señales que está dando para que el gabinete tenga el voto de confianza? Richard Apolo. Ciudadano Óscar José Maurtua de Romaña. Juráis por Dios y esos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores que os confío. Sí, juro. El reciente nombramiento de Óscar Maurtua al frente de la Cancillería, dicen muchos, podría ser la luz de esperanza de que todo no está perdido. Maurtua, dicen, podría ser ese guiño del presidente Pedro Castillo, sabiendo que en los próximos días su gabinete de ministros a la cabeza del controversial Guido Bellido irá a medir fuerzas al Congreso en busca de la cuestión de confianza. Acaba de cambiar al ministro de Relaciones Exteriores, felicitamos por eso el cambio, saludamos el cambio y está nombrado un profesional de carrera de alto prestigio en la Cancillería. Eso es bueno para el país y para las relaciones entre nuestros países. O sea, me ha dado un paso de buena fe. Castillo es el presidente y Castillo va a pagar patos si este gabinete fracasa. Tanto va el cántaro al agua que termina por romperse, reza un conocido refrán, y aquello aplica a pelo a lo sucedido esta semana con Héctor el Breve Béjar, fugaz canciller, cuyas declaraciones meses antes sobre una alucinada teoría respecto a la génesis de Sendero Luminoso fue la gota que terminaría de derramar la cuestionada designación de Héctor Béjar como canciller. Sin embargo, el adiós del exguerrillero y sobre todo el nombre del reemplazo abría camino a la especulación, teniendo en cuenta que Béjar, como no, todo indica, había sido casi una imposición a Castillo por parte del dueño y líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Eran momentos de definiciones, eran momentos de pintar la raya, o de lo contrario, seguir teniendo la sensación que Cerrón le respira en la nuca al mandatario Castillo. Ahora, quien toma las decisiones no es Vladimir Cerrón. Quien toma las decisiones es Pedro Castillo, y lo haré siempre. Pero también, no solamente que vengan algunas ideas del señor Vladimir Cerrón, puede venir de usted, de los medios de comunicación, de las mejores personas, de las organizaciones, estamos dispuestos a escucharlas. Al final, bueno, no solamente, no nos encasillemos en cosas que dan o no dan frutos al país.
Y Vladimir Cerrón parece haber sentido la pegada. Un canciller de carrera como Óscar Maurtua, con experiencia y al menos en el papel, con poco o nulo ánimo de actuar bajo sus órdenes. Un canciller que no parece interesarle el ideario de Perú Libre en cuanto a la política exterior, terminó por exasperar a varios miembros de Perú Libre, pero sobre todo a Vladimir Cerrón Rojas. El nuevo canciller Óscar Maurtua de Romaña no representa el sentir de Perú Libre. Nuestro partido es un ente integrador y soberano. Apuesta por una Latinoamérica unida, independiente, rechazando cualquier política injerencista o servil. Quien el domingo pasado parecía hablar como si fuese él y no Pedro Castillo, el presidente de la República. Su tuit, tras la designación de Maurtua, dejaba claro no solo su disconformidad, sino además evidenciaba algo que cae de Maduro: las discrepancias y desencuentros dentro del partido del lápiz. Eso demuestra además que hay una división a la interna, una división entre Castillo y Cerrón, o entre Perú Libre y Castillo, o entre los profesores y Cerrón, pero de todas maneras problemas hay. Y creo que esa debilidad se da por varios factores. En primer lugar, se da por los voceros y los protagonistas en el propio gobierno. Creo que hay figuras que tienen mucho repudio y han tenido muchos reflectores. En segundo lugar, se da porque ha tenido un perfil muy bajo el presidente de la República y precisamente no ha llenado ese vacío que ha sido cubierto por estos actores que no tienen gran respaldo ni legitimidad. Sin embargo, si bien lo de Maurtua es para muchos una buena señal, para algunos voceros parlamentarios, el presidente Castillo tiene unos días más para ajustar las tuercas de un gabinete que lleva una mochila muy pesada con varios de sus miembros cuestionados. Ajustes que implican para Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, que el mandatario haga más cambios ministeriales previo al pedido de cuestión de confianza. Ese es el único pedido que hemos hecho, que es lo único que afecta a la relación. El resto de cosas es tema de gobierno que no nos metemos, son parte del Ejecutivo. Pero esto afecta a una relación de gobernabilidad finalmente. Hay ministros mal nombrados, ministros que tienen vinculaciones o están sometidos a procesos investigatorios por temas relacionados al terrorismo. Entonces eso tiene que cambiarse definitivamente. Este gabinete no es un tema de que sean provincianos o no, de que estén de una condición o no. Aquí es un tema de capacidad de gestión. Aquí es un tema de idoneidad para el cargo. Más aún cuando hace 2 días atrás el ministro de Trabajo, Iber Maraví, enérgicamente negaba pertenecer o tener algún vínculo, tanto con el Movadef, con el Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución, CONARE, aquella facción que terminó con el tiempo arrinconando al SUTEP. Diferentes bases del país, del CONARE-SUTEP. Pero hoy un video de la juramentación del Comité Nacional de CONARE, que data de años atrás, desmiente lo dicho por el ministro Maraví, a quien se observa en el video con los 2 puños en alto cantando el himno de CONARE. Pero volvamos a lo que pasará en unos días en el Congreso, cuando el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, investigado por sus presuntos vínculos con el terrorismo y cuya voz activa se deja escuchar en las interceptaciones legales de los dinámicos del centro, vaya a solicitar la cuestión de confianza, pues para entonces las bancadas tendrán una decisión tomada. Creo que puede pasar, pues dependerá de las negociaciones en estos días. Mi sensación en principio es que se le podría dar la confianza al gabinete, pero muy pronto harán interpelaciones y eventualmente censuras. Es complicado tener certezas cuando ni siquiera el primer equipo está sentado. Una jugada, políticamente hablando, que pueda capear el temporal, dicen muchos, sin que eso signifique, ojo, carta abierta para Bellido y su gabinete. Ahí está el detalle. Aquí hay 2 posibilidades. Otorgarle la confianza, aunque no tengamos confianza, para no gastar esa bala de plata y que el gobierno se desgaste solo, como está sucediendo, porque obviamente cuando el dólar sube, los precios suben,
la gente no tiene chamba, las inversiones no llegan. Ese es un desgaste natural que va a ocurrir si el gobierno no enmienda. Entonces, una posibilidad es, te doy la confianza para que te desgastes solo y la calle va a pedir tu salida. Yo espero que el 26 de este mes el gabinete en su conjunto, no solo el ministro de Economía, no, el gabinete en su conjunto, le digan al Perú qué es lo que piensan hacer con nuestro querido país en los próximos 12, 24, 36 meses, por lo menos. Y mientras llega ese momento en el que el gabinete Bellido haga su arribo al Congreso para decirle al país qué tiene pensado hacer en los próximos meses, preocupan mucho los mensajes ambiguos, sobre todo en materia económica, que se envían día tras día desde el gobierno, que lejos de estabilizar y calmar los mercados financieros, los hacen transitar por una incertidumbre. Mensajes ambiguos desde la bancada de Perú Libre y hace poco de boca del presidente Castillo, que para algunos dejaría asomar un fantasma entre comillas, que tanto daño hizo a la economía en el pasado, como lo fue el control de precios. Va a haber sorpresa la próxima semana con el gas y también con los alimentos de la población. En política económica las medidas tienen que ser coherentes, ¿no?, y continuas en el tiempo. Cuando en política económica se está dando marchas y contramarchas, se crea una inestabilidad e incertidumbre que afecta las expectativas de las personas, de los agentes económicos, y los resultados que terminan produciéndose no son los esperados. En lugar de preocuparse en temas como la Asamblea Constituyente, que en este momento no ayudaría en nada para la reactivación económica que tanto urge, buscando salir de la crisis económica que nos ha dejado como estrago la pandemia, se debería, dice el economista Jorge González Izquierdo, poner punche a la captación de inversiones que pongan a caminar la economía a un ritmo acelerado. Mira, la inversión privada es de este tamaño y la inversión pública es de este tamaño. La gente cree que es al revés. No, la inversión privada es la que pesa, la inversión pública es pequeña en términos relativos. Y por consiguiente, lo que interesa para hacer crecer a la economía y sobre todo para crear puestos de trabajo estables, lo que se necesita es promover a la inversión privada, porque es la que pesa en la economía peruana. Siempre se puede enmendar, pero para enmendarse, primero tiene que darse cuenta que está equivocado. Si no se da cuenta, ¿qué va a enmendar? Lo primero es hacer un diagnóstico de la situación. Y si el diagnóstico está equivocado, la solución también va a estar equivocada. Veremos si Pedro Castillo termina por entender que es el presidente de todos los peruanos. Y es él el único que al final de su mandato cargará con los activos y pasivos de sus decisiones.